Estamos analizando nueva información relevante sobre la investigación de la desaparición de Nancy Guthrie. Han surgido giros desconcertantes esta noche en la búsqueda constante de la señora Guthrie. El rastreo para localizarla continúa siendo nuestra prioridad absoluta. Al evaluar las menciones sobre Chris, se refiere claramente al sheriff Jesse, sugiriendo que él pretendía gestionar todo el caso de manera aislada. Por esa razón, no involucró al Buró Federal de Investigaciones, antes algo que debió hacer. También se cuestiona la exclusión del grupo de rescate Caillou Navy. Siempre nos hemos preguntado por qué no aceptar la ayuda de expertos con esa capacidad. Resulta muy preocupante escuchar estos testimonios de personas que conocen de cerca al sheriff. Debemos tener en cuenta que esa es únicamente su percepción de los hechos. ¿Por qué centraríamos la atención en alguien interno tras semanas buscando sospechosos externos? Según los informes y el análisis técnico más reciente, una nueva evidencia desvió el foco en el caso Guthrie lejos de un extraño. El interés ahora recae en alguien con acceso oficial a los datos desde el inicio. En este análisis, vamos a examinar juntos qué cambió y qué revela realmente esa prueba. Revisaremos cómo encaja este hallazgo dentro de la línea de tiempo que ya hemos establecido. Antes de avanzar paso a paso, los invito a considerar este punto fundamental. Cuando la evidencia apunta en una dirección distinta, significa que la teoría inicial era errónea o que estaba simplemente incompleta. Si estos desgloses forenses les parecen útiles, pueden apoyar nuestro trabajo suscribiéndose para recibir más actualizaciones. Esto nos permite seguir informando mientras surgen detalles. Volvamos a lo que sabíamos al principio. Nancy Guthrie. 84 años, vivía sola en la zona de Catalina Foothills, cerca de Tucson, Arizona. El 31 de enero de 2026, regresa a casa a las 9:50 de la noche. No hay señales de peligro inmediato. Durante varias horas, todo parece transcurrir con total normalidad. Sin embargo, en la madrugada siguiente, la cronología de los hechos comienza a tomar forma. A la 1:47 su cámara frontal deja de transmitir. A las 2:12 se detecta movimiento en la propiedad y a las 2:28 su marcapasos deja de registrar datos. Esas tres marcas temporales se convirtieron en los pilares fundamentales de nuestra investigación. A partir de ese momento, la hipótesis de trabajo fue bastante clara para el equipo. Lo que sea que le ocurrió a Nancy Guthrie sucedió probablemente en ese lapso de 41 minutos. Debido a esto, el enfoque investigativo inicial se mantuvo estrictamente cerca del domicilio. Se inspeccionó la casa, la propiedad inmediata y los caminos cercanos que salían del vecindario. Los equipos de búsqueda se expandieron gradualmente, pero la premisa central no cambió. Se creía que esto fue algo que ocurrió de manera rápida y local. ¿Qué nos indica esto? Indica que la investigación comenzó con un enfoque temporal muy estrecho, centrado en el hogar. Aquí es precisamente donde los hechos comienzan a tomar un rumbo distinto. Conforme avanzó el proceso, nuestra atención se expandió más allá de la simple evidencia física. Comenzamos a revisar registros de comunicaciones, bitácoras telefónicas y registros de acceso al sistema. Analizamos quién sabía qué y en qué momento. Este cambio de perspectiva es crucial. Al pasar de la evidencia física al flujo de información, las preguntas son diferentes. Ya no solo buscamos qué pasó, sino quién tenía conocimiento de ello prematuramente. De acuerdo con los informes actuales, una de las áreas críticas es la rapidez con la que ciertos detalles se filtraron internamente. Específicamente, analizamos cuándo se consultó la información sobre la cámara y la detección de movimiento. Y aquí es donde la contradicción central toma forma, pues, en casi toda investigación, los datos siguen un curso previsible. Se recopilan, se documentan, se revisan y se difunden gradualmente. Sin embargo,
Aquí hay indicios de que ciertos detalles se consultaron o referenciaron antes de lo previsto. Claramente, esto no implica necesariamente una conducta indebida o ilegal. Existen motivos válidos, revisiones de supervisión, coordinación de emergencias o sesiones informativas internas. Todo esto explicaría por qué alguien vería información antes de su documentación oficial masiva. Pero este es el punto clave. El momento del acceso es vital si no encaja con la secuencia oficial. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que ya no solo analizamos pruebas, sino cómo fluyeron esas evidencias por el sistema. Ahora, analicemos juntos la primera pieza clave vinculada a este cambio: los registros de acceso. En investigaciones modernas, sobre todo en sistemas digitales, cada interacción deja rastro: apertura de archivos o revisión de grabaciones, descarga de datos. Estas acciones suelen tener marcas temporales. Esos registros de tiempo pueden contrastarse con el cronograma oficial de nuestra investigación. Según los informes, algunos de estos registros mostraron una actividad que despertó sospechas. No tanto por el contenido consultado, sino por el momento exacto en que ocurrió. Aquí es donde el panorama se complica. Los registros no explican la intención, muestran la acción pero ocultan el motivo real. Por ello debemos interpretar cada entrada con cautela. ¿Fue un acceso por revisión rutinaria o estaba vinculado a una tarea específica? ¿O queda fuera de lo esperado en esa etapa? Ahí es donde el contexto es crítico. Ahora conectemos esto con la línea de tiempo que ya conocemos. Si datos críticos como grabaciones se consultaron antes de lo que dicta el proceso formal, surge una duda. ¿Cómo pudo moverse esa información con tanta rapidez? En la mayoría de casos, siempre existe un desfase entre que ocurre un evento y su procesamiento y análisis exhaustivo. Esto nos revela que el flujo de información en este caso pudo no haber seguido el patrón estándar. Sumemos ahora otro detalle relevante. Según los análisis discutidos en la cobertura del caso, estos patrones de acceso se asociaron con individuos en roles de supervisión o administración, personas con la facultad técnica para revisar datos de forma anticipada. Nuevamente, esto por sí solo no resulta inusual, pero ante discrepancias temporales es algo que los investigadores debemos examinar de cerca. Aquí es donde la narrativa gira. Hasta ahora el foco estaba puesto exclusivamente en posibilidades externas: intrusos en la propiedad, alejamientos del hogar o rastreos en el desierto circundante. Pero este nuevo ángulo plantea una posibilidad distinta, que parte de la pesquisa podría implicar el examen de acciones dentro del propio sistema. Esto nos revela que el caso ya no se centra únicamente en lo ocurrido fuera de la casa, sino también en cómo se manejó la información interna de la investigación. Al cerrar esta primera parte, hay una conclusión clave que debemos considerar juntos. Esta nueva evidencia no ofrece una conclusión definitiva, pero esto introduce un rumbo nuevo. El enfoque pasa de los hechos físicos al flujo y la sincronización de la información dentro del análisis. Y ese cambio redefine las preguntas que nos estamos planteando. Ahora debemos examinar minuciosamente esos registros de acceso al sistema, su interpretación técnica y las inconsistencias que surgen al contrastarlos directamente con la línea de tiempo oficial establecida. Porque cuando comparamos ambos elementos cara a cara, las discrepancias se vuelven evidentes. Analicemos juntos estos registros de acceso y lo que realmente muestran, pues aquí la investigación se vuelve más técnica y precisa. En sistemas modernos, especialmente los policiales, cada acceso se registra al minuto e incluso al segundo exacto. Al abrir archivos o revisar videos de cámaras, cada alerta del sistema genera un rastro automático. Alterar estos registros sin dejar rastro es casi imposible, por eso los tratamos como una huella de actividad.
Según los informes, al revisar estos datos en el caso Nancy Guthrie, surgió un patrón llamativo. Ciertos archivos sobre cámaras y alertas de movimiento de la casa fueron consultados antes de lo previsto en la secuencia oficial. Para entender la relevancia, debemos analizar cómo se procesa habitualmente la información. Si una cámara se desconecta a la 1:47 de la mañana, esos datos quedan almacenados. No se revisan detalladamente de inmediato. Pasan a formar parte de un conjunto mayor que se examina cuando la situación cobra relevancia crítica. Existe por lo general un margen entre el evento y el momento en que iniciamos el análisis profundo. Pero aquí parte de ese análisis pudo haber comenzado antes. Aquí es donde todo se complica. El acceso temprano tiene explicaciones legítimas. Un supervisor revisando alertas o un despachador detectando una actividad inusual. O notificaciones automáticas del sistema que requieren una atención inmediata. El acceso temprano por sí solo no prueba nada. Lo vital es cómo encaja con el resto. ¿Qué nos revela esto realmente? Revela que el valor de esos registros depende del contexto. Observemos una de las inconsistencias que estamos analizando actualmente. ¿Cuándo se conocieron ciertos detalles internamente frente a cuándo se documentaron de forma oficial? Por lo general, la documentación sigue un orden, ocurre, el evento se registra, se revisa y finalmente se redacta el informe. Pero aquí, hay indicios de que ciertos datos se conocían antes de figurar en el acta oficial. Eso genera un vacío entre conocimiento y registro. Y ese vacío es lo que intentamos comprender ahora. Veamos un ejemplo de por qué esto importa si se detectó movimiento a las 2:12 de la mañana. Pero parece haberse discutido antes de iniciar el proceso formal de revisión. Nos planteamos una pregunta muy simple. ¿Cómo se identificó eso tan rápido? ¿Fue mediante un monitoreo en tiempo real? ¿O alguien revisaba los datos antes de considerar el evento como parte del caso? Entonces, ¿qué nos indica esto? Esto nos indica que el momento en que se toma conciencia es tan crucial como el evento mismo. Ahora debemos integrar otra capa al análisis de este caso. Como investigadores, no examinamos los registros de forma aislada, los contrastamos con las bitácoras de comunicación, llamadas, transmisiones de radio y mensajes internos. Si alguien accedió a la información antes de tiempo, suele existir una comunicación vinculada que justifique el motivo de dicha acción. Es justo en este punto donde los patrones empiezan a tomar forma. Tras analizar el caso, notamos que ciertos patrones de comunicación podrían no coincidir con la secuencia esperada. En otras palabras, existen lapsos de actividad que carecen de un detonante documentado con claridad. Para ser claros, esto no implica una irregularidad automática. Siempre surgen vacíos en situaciones críticas. A menudo se actúa antes de que todo quede asentado por escrito. Pero cuando esos vacíos se repiten en varios puntos, debemos observar mucho más de cerca. ¿Qué nos revela esto? Que la coherencia entre registros es lo que valida una línea de tiempo. Y cualquier inconsistencia es lo que despierta nuestras sospechas de inmediato. Regresemos ahora al papel que juegan los individuos dentro del sistema. Como señalamos, cierta actividad de acceso se vincula con personal en roles administrativos o de supervisión. Esto significa que contaban con la autoridad para revisar los datos de forma anticipada. Sin embargo, eso también implica que sus acciones se someten a un escrutinio mayor. Se espera que su acceso a la información siga protocolos y procedimientos muy estrictos. Aquí es donde la tensión de la investigación aumenta. Si el momento del acceso no encaja con el flujo documentado, surge una interrogante inevitable. ¿Se estaba revisando la información antes de que el proceso oficial lo permitiera? Y de ser así, ¿por qué no solo cuestionamos si hubo acceso, sino el motivo real? Analizamos si ese acceso guarda lógica con la secuencia general de los hechos. Porque en un caso debidamente documentado,
Cada pieza debería encajar perfectamente. Bitácoras, informes y comunicaciones deben narrar la misma historia. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que cualquier discrepancia entre estos elementos se convierte en nuestro foco de atención principal. Ahora conectemos esto con el panorama general del caso. Hasta ahora nos enfocamos en la evidencia física y el margen de 4 a 1 minuto en la casa. Pero esta nueva capa de análisis introduce un factor totalmente distinto. Una segunda línea de tiempo sobre el flujo de información interna, no sobre el mundo físico. Y ambas cronologías deben coincidir de forma absoluta. Si no es así, debemos determinar la razón. La conclusión clave de esta parte es clara. Los registros de acceso no resuelven directamente lo que le sucedió a Nancy Guthrie, pero sí ofrecen un historial detallado sobre cómo se manejó la información en tiempo real. Y cuando ese historial no se alinea con la secuencia oficial, se transforma en algo que nosotros como investigadores no podemos ignorar. En la siguiente etapa uniremos estas dos líneas de tiempo, los sucesos físicos y el flujo interno, de información para examinar la explicación más lógica que dé sentido a ambos. Al contrastar ambas cronologías, la interrogante central se vuelve sumamente clara. Se respaldan entre sí o apuntan hacia direcciones opuestas. Ahora, unificamos todo. Dos líneas de tiempo, dos formas de entender lo ocurrido. Y una sola pregunta fundamental. ¿Encajan realmente en una secuencia coherente? Usted y yo debemos comenzar con los hechos en los que podemos confiar. Nancy Guthrie regresa a casa aproximadamente a las 9:50 p.m. el 31 de enero de 2026. A la 1:47 de la mañana, la cámara de la puerta principal deja de transmitir su señal. A las 12 de la mañana, detectamos movimiento dentro de la propiedad. Y a las 2:28 a.m. su marcapasos deja de sincronizarse. Estos puntos han sido constantes desde el inicio. Los datos registrados respaldan esta información y definen la ventana de tiempo en la que seguimos enfocados. Entonces, ¿qué nos revela esto? Nos indica que la cronología física sigue siendo la base fundamental de nuestro caso. Es estable y ninguna evidencia nueva ha logrado reemplazarla hasta ahora. Ahora, junto a eso, analizamos la segunda línea temporal, registros de acceso, revisiones internas y patrones de comunicación. Y dentro de ese análisis, encontramos algo distinto. No son contradicciones tradicionales, sino áreas donde la secuencia no se alinea de forma perfecta. Son instantes donde el acceso parece ocurrir antes de lo previsto. Momentos en los que la documentación aparece después de que la actividad ya se realizó. ¿Qué nos dice esto? Que la cronología interna genera dudas pero no conclusiones definitivas. Pasemos ahora a la parte más crucial de este análisis criminal. ¿Cuál es la explicación que mejor encaja en ambas cronologías simultáneamente? Es así como abordamos esta etapa de la investigación. No elegimos una línea sobre otra. Buscamos una versión de los hechos donde ambas coexistan sin conflictos. Nuestra primera explicación es de carácter procesal, que el acceso temprano y los desfases temporales resultan del funcionamiento de los sistemas modernos. Alertas automatizadas, visibilidad de supervisión y monitoreo en tiempo real. Bajo esta explicación, las líneas parecen desordenadas, pero mantienen una estructura lógica al considerar el comportamiento del sistema. La segunda explicación es meramente investigativa, que la secuencia de acceso y documentación no coincide con el procedimiento estándar y requiere una revisión exhaustiva, no como una conclusión, sino como una posibilidad que debemos examinar con cautela. Ahora, basándonos en la información pública disponible, la primera explicación sigue siendo la más coherente con la evidencia recolectada. Esto se debe a que no existe un vínculo confirmado entre el acceso y los hechos en casa de Nancy Guthrie, ni evidencia directa contra ningún individuo, incluso aquellos con acceso.
temprano dentro de la secuencia ocurrida en esa ventana de 41 minutos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que los desfases temporales se explican mejor por el sistema que por una participación directa. Sin embargo, esto no significa que descartemos la segunda explicación. Seguiremos revisando esos registros minuciosamente, comparándolos con los protocolos para verificar si cada acción está justificada. En casos así, analizamos a fondo incluso las inconsistencias más pequeñas. Pero mientras no establezcamos una conexión clara, esas discrepancias seguirán siendo parte de una línea de investigación secundaria. Tomemos distancia para observar el panorama general. El caso inició enfocándose en lo ocurrido dentro del hogar en 41 minutos. Ese enfoque persiste. Lo que ha cambiado realmente es el alcance. Ahora también examinamos cómo se desplazó la información sobre el evento en tiempo real. Esto aporta profundidad al análisis, pero no sustituye la cronología original. Entonces, ¿qué nos indica este hallazgo? Nos señala que la investigación se está expandiendo, no cambiando de rumbo. La conclusión final es clara. La nueva evidencia del FBI no confirma responsables internos. No logra establecer un sospechoso todavía. Lo que hace es subrayar el rigor con que estamos examinando cada fragmento del expediente, incluyendo el acceso y manejo de la información reservada. Ese nivel de escrutinio es coherente con la evolución de investigaciones complejas. Al concluir este análisis, surge una pregunta que debemos considerar juntos. Cuando surgen pruebas que cuestionan el proceso mismo, pero no alteran la cronología base, ¿cómo debemos interpretar eso? ¿Es un problema profundo o la complejidad normal de una investigación moderna? Si han estado siguiendo este caso, verán que cada detalle añade una nueva capa, no una respuesta final. Si desean continuar revisando análisis minuciosos, basados rigurosamente en la evidencia, pueden suscribirse y acompañarnos. Porque al final, entender este caso dependerá de cómo se alineen estas cronologías y de lo que esa unión revele. Expuestas ambas líneas, los hechos físicos y el flujo interno de información. El paso siguiente es probar si pueden encajar de forma realista. En una investigación de este tipo, la alineación lo es todo. Si la secuencia de hechos coincide con la de los registros, el caso es consistente. Si no, debemos entender el porqué. Empecemos con una pregunta práctica. ¿Cómo se vería esto si siguiera un proceso estándar? En la mayoría de los casos, el hecho ocurre primero. Un sistema lo registra. Luego alguien accede a esa información. Después se revisa, se discute y se documenta formalmente. Ese orden de evento, acceso y documentación es lo que esperamos ver. Al revisar el caso Nancy Guthrie, comenzamos a comparar esa secuencia teórica con lo que ocurrió realmente. Y aquí es donde los detalles requirieron mayor atención, porque aunque gran parte de la cronología sigue esa estructura, hay puntos donde la secuencia es difusa. No necesariamente errónea, pero tampoco alineada. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos indica que el caso tiene momentos donde el flujo de información fue más rápido de lo esperado. Analicemos ahora cómo ponemos a prueba esa teoría. Iniciamos mapeando cada acción que haya quedado registrada. Cada marca temporal, cada entrada de registro y cada comunicación verificable. Al colocar todo en una línea de tiempo única y continua, los patrones comienzan a revelarse. Algunas secuencias encajan perfectamente, otras parecen estar comprimidas. Unas pocas generan dudas por no seguir el orden que esperábamos. Aquí es donde la interpretación criminalística se vuelve crítica. Una secuencia comprimida, donde el acceso ocurre rápido, tras el hecho puede ser normal en urgencias. Pero si el acceso precede al reconocimiento del hecho, se requiere una explicación. Por eso nos planteamos una pregunta sencilla. ¿Podría el sistema mismo explicar esta anomalía? Las alertas automatizadas pueden generar registros antes de que un humano
revise el evento formalmente. Los sistemas de supervisión pueden detectar actividad en tiempo real. Además, ciertas plataformas permiten un monitoreo continuo donde observamos los datos según van ocurriendo. Todo esto puede generar registros de tiempo que parecen anticipados. ¿Qué nos indica este hallazgo? Nos dice que la tecnología a veces distorsiona las cronologías, aunque los hechos sean correctos. Ahora usted y yo debemos vincular esto con los sujetos involucrados. Como analizamos antes, parte de los accesos provienen de roles con una visibilidad mucho mayor: supervisores y administradores, encargados de vigilar los sistemas en lugar de solo reaccionar ante los incidentes. Ese nivel de acceso les permite visualizar la información antes que el resto. Sin embargo, implica que sus propias acciones quedan más expuestas en los registros. Por tal motivo, solemos examinar su actividad digital bajo una lupa más estricta. Es aquí donde nuestro enfoque investigativo se vuelve mucho más preciso. No solo cuestionamos si el acceso ocurrió temprano, sino si ese patrón coincide con lo que sus funciones suelen exigir. Porque cada puesto conlleva un comportamiento esperado, y cuando alguien se desvía de esa norma, enciende nuestras alarmas. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que el contexto, el rol y el procedimiento son vitales al interpretar estos registros informáticos. Regresemos ahora a una visión más global del caso. Hasta el momento tenemos dos líneas temporales que no se contradicen pero tampoco encajan con exactitud. La cronología física es sólida. La digital presenta vacíos que nos obligan a buscar respuestas. Justo en ese punto es donde centramos nuestra indagación. Hagamos una aclaración muy importante. Actualmente, no contamos con evidencia confirmada que logre vincular esos accesos internos con los hechos ocurridos en casa de Nancy Guthrie. Esa distinción es crucial. Sin ese vínculo directo, los registros de acceso permanecen como una línea de investigación independiente. Generan interrogantes, pero no resuelven la pregunta central de este crimen. Esto nos indica que como investigadores estamos analizando posibilidades, no confirmando conclusiones definitivas por el momento. Avancemos hacia una lección clara sobre esta fase del proceso. Al contrastar ambas cronologías, no buscamos una perfección absoluta en los datos. Buscamos coherencia, una secuencia lógica que cobre sentido al unir todas las piezas sueltas. Por ahora la secuencia parece estar cerca, pero sigue incompleta. Hay piezas que encajan y otras que aún demandan una explicación lógica. Al cerrar este apartado, queda una interrogante clave que usted y yo debemos resolver. Si estas discrepancias horarias se explican por el sistema y el protocolo, el caso volverá a centrarse únicamente en los sucesos violentos dentro del hogar. Pero si no logramos encontrar una explicación, seguiremos rastreando cómo fluyó la información crítica durante aquellas primeras horas de incertidumbre. Entender el trasfondo interno del caso suele revelar detalles que la evidencia física oculta. Detalles que no son visibles a simple vista. El expediente se encuentra en un equilibrio tenso entre dos posibles explicaciones ahora mismo. Una puramente procedimental y otra que exige una revisión exhaustiva. En la parte final, analizaremos juntos qué versión encaja mejor con las pruebas recolectadas, evaluando qué significa esto para el rumbo definitivo que tomará nuestra investigación criminal. Pongamos ahora ambas líneas de tiempo frente a frente, la cronología física y la de información. Llegados a este punto, nuestra investigación ya no se limita solo a lo ocurrido en la casa de Nancy Guthrie. También evaluamos qué tan rápido se comprendieron los hechos y por parte de quiénes. Por eso usted y yo debemos empezar de nuevo repasando los datos que consideramos fijos. Nancy Guthrie vuelve a casa aproximadamente a las 9:50 de la tarde, el 31 de enero. A la 1:47 de la mañana, la cámara de la entrada deja de transmitir. A las 2:12 de la mañana, se detecta movimiento en la propiedad.
A las 2:28 de la mañana, su marcapasos deja de sincronizarse. Estos son los puntos de anclaje respaldados plenamente por los datos registrados. Definen el momento de los hechos. Ahora comparemos esto con los registros de acceso. Analizamos revisiones internas y patrones de comunicación dentro de la indagación. Y la pregunta que nos hacemos como investigadores es bastante directa. ¿Se alinean estas cronologías? Vamos a ver juntos cómo el panorama comienza a cerrarse. Si los eventos físicos ocurrieron en esos 41 minutos, el conocimiento de los hechos debería ser posterior, nunca previo a lo ocurrido. Esa es la secuencia lógica: el evento, luego el acceso y finalmente la documentación. Pero según nuestro análisis, hay momentos en que esa secuencia no parece estar perfectamente alineada. Existen instancias donde el acceso parece ocurrir antes, o donde la información surge antes de ser documentada formalmente en los registros oficiales. En este punto, debemos proceder con mucha cautela. Una marca de tiempo anticipada no implica necesariamente un conocimiento previo del suceso. Podría reflejar alertas del sistema, chequeos rutinarios o simples procesos automatizados. Por eso no analizamos una sola marca de tiempo de forma aislada. Buscamos patrones, instancias repetitivas y consistencia entre los múltiples registros obtenidos. ¿Qué nos indica todo esto? Que una entrada inusual no basta, pero un patrón constante se vuelve sumamente revelador. Ahora consideremos la pregunta más crítica de todas. Preguntémonos, ¿existe una explicación coherente que permita que ambas líneas de tiempo encajen? Porque de ser así, el caso mantiene su integridad interna. Si no es así, debemos considerar seriamente otras explicaciones alternativas. Según lo que sabemos públicamente, estamos examinando dos posibilidades principales en este momento. La primera es procedimental, que los accesos tempranos se deban al funcionamiento de sistemas modernos. Alertas automatizadas, revisiones de supervisión y respuestas rápidas durante las fases iniciales de la investigación. En este escenario, las cronologías parecerían irregulares, pero dentro del comportamiento operativo normal. La segunda posibilidad es estructural, que el flujo de información no siguió la secuencia estándar de conocimiento y acceso, y que la documentación ocurrió en un orden que exige un análisis mucho más profundo. Esta es la diferencia fundamental entre ambos enfoques. El primero justifica las inconsistencias como parte intrínseca del sistema. El segundo las trata como anomalías que debemos investigar a fondo. ¿Qué nos dice esto? Nos indica que el valor de la evidencia depende de qué explicación resista nuestro escrutinio. Consideremos ahora el papel de los reportes, incluyendo lo observado por Brian Enting. Su cobertura se ha centrado en cómo han surgido ciertos detalles y nuestra respuesta ante ellos a lo largo del tiempo. No como conclusiones definitivas, sino como indicadores de hacia dónde se desplaza nuestra atención. En este caso, el enfoque investigativo parece desplazarse hacia el manejo interno de la información. Ahora bien, aquí es donde usted y yo nos acercamos a la explicación más lógica según la evidencia disponible. En esta fase, los registros de acceso y las discrepancias temporales no determinan que alguien sea responsable de lo ocurrido a Nancy Guthrie. No constituyen evidencia directa de participación alguna. Lo que sí ofrecen es un registro detallado sobre cómo fluyó la información durante las etapas iniciales de la investigación. Y ese registro muestra puntos que no coinciden totalmente con la secuencia esperada. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos indica que estamos examinando si esas diferencias se explican mediante procedimientos normales o si requiere mayor escrutinio. Ahora tomemos distancia para observar el panorama general. El caso inició centrándose en los hechos físicos. ¿Qué ocurrió dentro de la casa? ¿Qué pasó en esa ventana de 41 minutos? Al revisar nueva evidencia, el alcance se expandió. Ahora incluye cómo se desarrolló la investigación misma en tiempo real.
y esa expansión no reemplaza la cronología original. Le añade otra capa de complejidad. Aquí está la conclusión clave de esta parte. La evidencia sobre accesos internos y discrepancias de tiempo no ofrece una respuesta definitiva, pero introduce una nueva línea de investigación centrada en la secuencia de la información, no solo en la secuencia de los hechos. Esa línea de indagación solo será significativa si conecta claramente con la cronología física. Al cerrar, hay una pregunta que usted y yo debemos considerar. Cuando existen dos cronologías en el mismo caso, una basada en hechos y otra en información, ¿cuál importa más? ¿El orden en que ocurrieron las cosas o cómo se comprendieron si han seguido este caso? Notarán que cada detalle añade una capa nueva en lugar de una conclusión simple. Si desean continuar siguiendo estos análisis detallados, basados rigurosamente en la evidencia, pueden suscribirse y acompañarnos. Porque al final, comprender este caso dependerá de si esas dos cronologías logran alinearse y qué revela esa unión.